Ya el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Tomamos como siempre unos segunditos nada más para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludar a las personas que nos siguen a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y las decisiones que se toman en Corte Plena partiendo de los informes que presenta la sección de probidad. Pero como siempre hemos preparado para ustedes un contexto sobre los puntos que vamos a tratar. La Constitución establece una presunción de existencia de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener, en virtud de los sueldos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier causa justa. Esta es la base bajo la cual examina las declaraciones patrimoniales de servidores públicos la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El 11 de febrero de 1949 se estableció el Tribunal de Probidad, cuya finalidad era poder reintegrar el dinero que funcionarios y empleados públicos habían obtenido sin causa justa de la hacienda pública. Probidad está hoy en primera línea al fijar la atención en casos de presunto enriquecimiento ilícito. Entre los que ha puesto sobre la mesa probidad está el del diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Reinaldo López Cardosa, a quien se le sigue un juicio junto a su esposa Alma Gutiérrez de López y quien compareció este lunes en la Cámara Segunda de lo Civil por supuesto enriquecimiento ilícito de 1.3 millones de dólares. Las investigaciones han arrojado que el diputado por el departamento de Chalatenango y su cónyuge habrían incrementado su patrimonio desde que él asumió el cargo en mayo de 2009 hasta octubre de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó iniciar un juicio. La sección de probidad de la Corte detectó irregularidades en la declaración patrimonial de la pareja, entre ellas depósitos de cuentas bancarias de las que no se sabe la procedencia del dinero y la adquisición de varios inmuebles. En diciembre de 2016, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia anunció que tenía en estudio 76 casos de funcionarios que se habrían enriquecido ilícitamente, según el jefe de dicha oficina, Carlos Pineda. Al pedir al rector de la UCA, Andreu Oliva, una evaluación del trabajo de la sección de probidad, dijo que ha sido muy positivo porque esta comisión de probidad no estaba haciendo nada. Para que quede libre de toda sospecha, es importante que se investigue todos los funcionarios, no solamente algunos. También, la ley de probidad es una ley muy obsoleta. Eso, según el rector, ha generado cierta frustración porque podíamos haber tenido una mejor ley de probidad. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, haremos una evaluación del trabajo de probidad y lo que se puede esperar para este 2017. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a este espacio de Canal 12 al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Él es miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, como siempre, un gusto recibirlo en este espacio. Encantado de estar en este set, un gusto saludarles, encantado de saludar a la teleaudiencia. Y bueno, espero que podamos conversar un poco sobre este tema de interés nacional, como es el de probidad, y también respecto a la labor que está realizando la Corte de cara a la depuración de procesos disciplinarios, si es que nos permite el espacio, conversar un poco que también son aspectos de interés también nacional, ¿no? Cómo va el proceso de sancionatorio disciplinario para abogados, notarios, para jueces, etcétera, y por supuesto el tema central, que es el relativo al trabajo de probidad. Vamos a la orden. Bueno, la última vez que conversamos en cuanto a las investigaciones de jueces hablamos de más de 900 casos. ¿Ya se avanzó en la depuración de esos procesos? Hombre, interesante. Traigo más o menos algunas gráficas, a lo mejor podemos compartirlas, claro, respecto a lo que ha significado un avance en el tema de procesos disciplinarios contra jueces y magistrados de segunda instancia. La Corte el año pasado ha trabajado de manera muy tesonera para poder minimizar la mora que encontramos
que ha encontrado esta Corte que está conformada. Entonces sí ha habido resultados muy significativos, halagadores, esperanzadores, que tenemos pues expectativa de poderla posiblemente en un año, año y medio, si es que las denuncias no sobrepasan también la expectativa, podamos estarle diciendo al país, mire, en términos de disciplinarios contra jueces y magistrados estamos al día. Estamos trabajando para ponernos realmente al día. Bueno, más adelante vamos a analizar esta situación que tiene que ver con los procesos que se siguen contra profesionales del derecho en El Salvador, pero también hay otras situaciones que en estos últimos días han llamado muchísimo la atención. Se ha dado a conocer que por lo menos 5 casos que se han sido investigados por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia estaban por llegar a la Corte Plena. Incluso se han mencionado nombres, se decía el caso de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, el caso del actual presidente de la Corte de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y el caso del expresidente también de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. ¿Ustedes ya analizaron algunos de esos casos en la Corte Plena? Porque se decía que estaban por ingresar. ¿Ya analizaron algunos de los casos que se mencionaba que estaban por llegar para que la Corte determinara si ameritaba declarar una apertura a juicio? Bien, en la sección de probidad se tiene un cúmulo de casos que están moviéndose casi simultáneamente, unos porque en su momento hubo decisión de corte en que en abrir los expedientes por diversas razones, y otros por petición de ciudadanos. La mayoría de los expedientes han sido iniciados por petición de ciudadanos. Obviamente que corte toma la decisión de que se proceda a realizar la indagación. Dentro de ellos hay unos que están enmarcados en plazos, porque en esto ha entrado en juego el Instituto de Acceso a la Información Pública. De lo contrario, no, y hay que ser honesto y franco, de lo contrario no se hubiesen aperturado expedientes. Así hubiesen expresiones de voluntad de muchos integrantes de la Corte, de magistrados, pero han sido ciudadanos los que han estado motivando la apertura de expedientes, específicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, los casos de los expresidentes, ex vicepresidentes, tanto del actual como desde la época de don Alfredo Cristiani. Entonces, pero estos casos que se aperturaron, se vienen trabajando, el instituto ante determinadas circunstancias le ha fijado plazo al Poder Judicial para que dé respuesta. Recordemos que estos casos ya van a estar tocando el año de estarse trabajando. Entonces hay unos que no están más bien sujetos a plazos, ¿verdad? Pero sí hay otros que están sujetos al cumplimiento de plazos. Los casos que se menciona, yo realmente no tengo conocimiento, no se me ha informado, soy miembro de la Comisión de Ética y Probidad, oficialmente no se me ha informado, estos son los casos que están próximos a ingresar. La comisión va a tener reunión esta semana, vamos a examinar cómo van los expedientes y cuáles estarían próximos a ser planteados o propuestos o llevados a Corte Plena. Lo cierto es que a raíz de la carga, es decir, de esa demanda, sí, la sección de probidad entró, diría yo, en una especie de crisis para dar respuesta a la expectativa. Se ha hablado en Corte del problema de la limitación de recurso humano, recurso tecnológico, recurso logístico, espacios, etcétera, y todo eso lo hemos venido trabajando para que la oficina tenga más refuerzos. Se le ha reforzado con equipo tecnológico, se le ha reforzado desde enero con 4 técnicos más para que puedan asumir el trabajo que tiene, y está en línea
la posibilidad de reforzarle más, con más técnicos para que pueda ir saliendo de su trabajo, ¿no? Los técnicos obviamente son mayoritariamente auditores, contadores, gente que conoce de números y que tiene la preparación técnica para hacer las conciliaciones patrimoniales. Entonces esa es la realidad. Para mí es difícil decir, digo los nombres, ¿verdad? El actual presidente de la Asamblea, el expresidente de la Asamblea, la ex vicepresidenta Ana Vilma, etcétera, están en la línea, están en la fila, están en la lista, están en los que se han solicitado que se les haga la conciliación patrimonial, está en proceso. Me es difícil, digo, determinar va a entrar ya, el otro va a entrar, etcétera, pero que tarde o temprano entrarán, tarde o temprano sí entrarán a ser conocidos por Corte Plena, sean estos que se declaren que no hay indicios de enriquecimiento ilícito, como también que se declare que hay indicios, y entonces seguirá, y si Corte Plena avala como dijera, esos dictámenes, ¿verdad?, después de sus respectivos exámenes, entonces pasarán a donde corresponde. Había una reacción de parte de Sigfrido Reyes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, al conocer que su nombre pues no estaba figurando entre los casos que estaba, digamos, trabajando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y él hablaba incluso de una vendetta política, decía, de parte de algunos magistrados, porque él había sido uno de los grandes críticos, sobre todo de la Sala de lo Constitucional. ¿Se puede manejar este tipo de criterios o hablar de este tipo de situaciones de vendetas políticas a la hora de que entre un informe de probidad a la Corte Plena, porque considerando de que para declarar una apertura a juicio no depende solo de magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino depende de todos los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, que al final pues son los 15 los que toman una decisión? Para mí es bastante difícil dar una respuesta a estas opiniones. Cada quien da la versión de los puntos de vista en torno a la situación concreta que se está produciendo, y bueno, es respetable. Yo realmente no tengo ningún ánimo de causar daño a nadie. Sí. Nadie me ha hecho daño, y aunque alguien me hubiese hecho daño, mi altura moral me permite actuar de manera separada a sentimientos bajos. Hablo por mí, no sé otros magistrados. Pero tal vez si me da su valoración respecto a las acusaciones que se hacen de que hay magistrados que estarían llevando agendas muy apartes a la administración de justicia. Eso es lo que se dicen, por lo menos desde algunos círculos. Cuando yo llegué a la Corte, advertí que había una tendencia, tal vez por el desorden o tal vez favoreciéndose del desorden, había una tendencia a un manejo un poco irresponsable del tema de probidad, tanto a nivel interno, en el manejo interno del procesamiento de expedientes, como también del manejo mediático, y a través de medios se habrían estado revelando inclusive informaciones que estaban en reserva, porque aún estaban los expedientes, es decir, aún los dictámenes no se habrían conocido a nivel de corte. Eso es un indicio de que habría un manejo intencionado por generar cierto ambiente en contra de o a favor de. Eso, y lo señalo en este momento porque siempre lo dije, lo denuncié, lo he dicho en Corte Plena, de que debíamos de ser más objetivos, más imparciales, que si hubiese alguna intención de causar daño, de enemistades o cuestiones, si alguien lo tenía, que tratara de separar sus sentimientos con respecto al trabajo objetivo que debe hacerse. Eso se ha dicho. Y casualmente, si la ciudadanía se recuerda, ustedes si se recuerda cuando hablábamos un poco
de la necesidad de establecer parámetros de trabajo, porque de esa manera nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía, es de esta manera, estamos trabajando, no nos vamos a salir de estos parámetros de trabajo. Cuando yo no tengo parámetros de trabajo, entonces me voy por aquí, me voy por allá, es decir, un poco así, en lenguaje muy salvadoreño, andar trasquilando, ¿verdad? Andar aquí. Entonces, me facilita a mí ese tipo de orientaciones, venganzas o algún tipo de acciones que puedan causar daño. Desde su punto de vista, magistrado, ¿es correcto que se publiquen nombres de personas que están en los listados de probidad? Buena pregunta. Yo soy de la idea de que hoy ya, por ejemplo, los 70 y tantos que están en los listas, 76 hasta diciembre de 2016. Medio mundo los conoce, los han publicado, etcétera, y a medio mundo los que aparecen ahí aparecen alarmados o no de la cuestión. A quien tiene, en primer lugar, cualquier ciudadano, quien tiene el interés o debe saber que está ahí es la persona que está en ese listado. El resto, para el resto, lo que se convierte es en una especie de comidilla política o una especie de manejos hasta cierto punto irresponsables de los nombres o de las personas. ¿A qué quiero llegar? Me parece a mí que las personas que están siendo indagadas, sus patrimonios, mientras no se determine, como dijera, su dictamen, la primera persona que debe saber es ella y no manejarlo mediáticamente. Dichosamente, los investigados han estado un poco guardando un poco la cordura, han estado pendientes, etcétera, pero para sus círculos sociales, el que aparezca en la lista, lo asocian como que es corrupto, ¿verdad? Lo cual no debe entenderse de esa manera, simplemente ciudadanos que lo han solicitado y entran al listado de ser indagados. El hecho que esté en la lista o que se esté indagando no es sinónimo de que hay corrupción o que se haya enriquecido ilícitamente. Dos, el hecho de que en un momento determinado la Corte llega a la conclusión que hay indicios de que hay enriquecimiento ilícito, eso, como dijera, tampoco es sinónimo de certeza de que se ha enriquecido ilícitamente. ¿Dónde se va a llegar a esa certeza? Se va a llegar a partir del fallo, resolución que emita en este caso las cámaras que están conociendo de los procesos, y después de haber agotado todo el debido proceso, la defensa, y entonces llega el órgano judicial a través de los jueces y decir hay enriquecimiento ilícito. Ahí ya no se trata de indicios, ahí se trata de decir hay enriquecimiento y este es el monto y por lo tanto recupérese esa plata. Bueno, sería interesante, magistrado, conocer los debates que se dan en la Corte Plena sobre este tipo de casos. Lastimosamente, las reuniones de la Corte Plena y este tipo de procesos no son abiertos para medios de comunicación, pero en este caso me gustaría que usted, como es parte de la Corte Plena, ¿cuáles son los criterios que se toman para votar por la apertura a juicio en un caso de donde se presume puede haber un enriquecimiento ilícito? Fíjese que básicamente Corte Plena recibe un dictamen técnico donde al investigado se le determina todas las cuentas que han tenido, los patrimonios, los valores, los movimientos financieros, sus ingresos en cada uno de los periodos que ha fungido, y con ello se llega a balancear, se establece una especie de estado de cuentas o una especie de balance entre lo que ingresó legalmente, sus salarios o algunas regalías, algunas cuestiones que estén legalmente admitidas, ¿verdad? Herencias y cuestiones parecidas, y que esté respaldada, y otros ingresos que haya tenido pero que no aparece ningún respaldo, siendo estos ingresos
Por lo tanto, al conciliarse esos patrimonios, resulta que ha tenido más ingresos significativos. La Constitución refiere de que al hacerse esa conciliación patrimonial, la diferencia debe ser significativa. Un funcionario podría tener como dijera, una diferencia, pongámosle, si tuvo de ingreso $500,000 y tuvo una diferencia de $10,000, de $5,000, parece ser de que en algún lado podría estar, en algunos números podría estar alguna diferencia, alguna justificación, pero si tuvo el ingreso de $500,000, pero hay $2 millones no, como dijera, no explicadas, que están ahí con orígenes extraños. Bueno, eso a medio mundo, a cualquiera le dice, bueno, pero esto no es posible, ¿verdad? Salvo que haya tenido usted una herencia, haya tenido o tuvo usted algún negocio de alguna empresa y entonces veamos sus contabilidades. ¿Ya? Eso implicaría, esa gran distancia nos dice realmente la razonabilidad del monto y del incremento significativo. Y por lo tanto amerita, siendo eso un indicio, amerita entonces que vaya al juicio. Obviamente muchos de los casos son muy sensibles por el tipo de personas que se están investigando. ¿Ha percibido usted en algún momento que puede existir presiones para que se agilice algún procedimiento contra alguien por ser alguien, digamos, de la esfera política del país? O a la inversa, que pudiera haber algún tipo de presión o gestión para que se saque rápido, ¿verdad? Y en la medida que salga rápido no podrá hacerse una investigación, como dijera, a profundidad, al igual que todos. Yo debo ser franco, ese es un punto que mi gestión está orientada, es decir, ganamos una batalla con respecto a los lineamientos, criterios o indicadores, que me parece que hemos logrado cierta estabilidad y estamos trabajando. Yo me siento seguro frente a la ciudadanía. Nadie me va a decir, mire, usted está agarrando es decir, estamos trabajando conforme, pero el reto que tengo y que siento yo que puede ser compartido por la buena parte de magistrados es ese otro, en el sentido de que evitemos hacer favoritismo, es decir, mire, le voy a sacar esto rápido, puede ser un poquito, no digo que esté sucediendo, pero lo sacamos rápido y entonces usted sale, ¿verdad? Sin problema. O nos vamos retrasando, vamos reteniendo, vamos metiendo, así como que tengo una pila de expedientes y que está encima me interesa que no salga ya, entonces lo agarro y lo meto debajo para que vayan saliendo otros. Puede ser un problema de burocracia, no digo que esté sucediendo, puede suceder y a lo que puede suceder hay que ponerle ojo y mucho cuidado. Magistrado, concluye la idea. Solo termino la siguiente idea. Para evitar eso, ha salido, y esto lo ha externado este servidor, lo han externado otros magistrados dentro de corte, porque también se ha aparecido un poco esa preocupación, no de esta manera, pero sí sobre la base de otros datos, y entonces hemos dicho, mire, la oficina de probidad debe no solamente ser materialmente proba, transparente, sino que debe parecerlo. Y al igual que nosotros, no solamente debemos parecer ser honestos, sino que debemos ser honestos. En ese orden de ideas, por ejemplo, se le ha dicho a la sección, mire, los expedientes que estén en movimiento deben estar numeradas, deben tener fechas de ingreso, deben tener movimiento registrado. ¿Por qué? Porque a quien le toque debe seguir la fila y la cola según su orden, salvo los que tengan plazos, ¿verdad? Que nos estén, pero no por favorecer a nadie, sino que la presión que tenemos con respecto al Instituto de Acceso a la Información, que es en términos de responderle al ciudadano, de darle respuesta.
pero si yo voy a un juzgado me tiene numerados los expedientes. Un juzgado, si yo le digo, mire, deme el expediente 76, bueno, lo van a buscar y me lo y me lo dan. Esa es la fila, la cola que están llevando los expedientes. Entonces, de igual manera, cualquier ciudadano puede ir a pedir el orden que están llevando los expedientes, y ahí se podrá dar cuenta de que tenemos, aunque podríamos dar alguna explicación, pero necesitamos aún consolidar esa parte del orden del tratamiento de los expedientes para evitar, ¿verdad?, que se oculten o se favorezcan investigados. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta conversación de esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Ya volvemos. Sin determinar nombres ni cantidades, el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Pineda, confirmó recientemente que la entidad está por presentar 5 casos más en contra de funcionarios y exfuncionarios del Estado. Pineda aseguró que de los 76 casos que están en proceso, 15 ya fueron procesados. 9 deberán ser presentados a la Corte en pleno, de los cuales 5 de ellos tendrán que ser antes de que termine el mes. Le estamos dando prioridad a los que están solicitando a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Hay alrededor de 5 que están en la etapa final, que serán presentados a finales de este mes, aseguró. El jefe de la unidad dice que se han tomado en cuenta los 3 criterios que la Corte en pleno dictaminó para realizar las investigaciones, pero además existen solicitudes que se han hecho a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública que deben ser entregadas. A esto se suma que el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, aseguró que se investiga a Ana Vilma de Escobar, diputada de Arena, y al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. De este último, el jefe de la unidad aseguró que está en los 76, pero no es prioridad. En este momento no podría emitir alguna resolución al respecto. Estamos en la etapa final de los informes. Estamos verificando. Todo urge y el personal es escaso. En diciembre le dimos prioridad a toda la información de Cristiani y Calderón Sol, explicó al ser cuestionado por cuáles casos está investigando. De igual manera explicó que le darían prioridad a 9 casos. Estamos a efecto de concluir estos informes. Dependiendo de los resultados, deberán ser enviados a la Corte en pleno. En total, son 76 casos por todos, dijo el jefe de la sección, y agregó que 15 se han depurado hasta el momento y 20 están en proceso de entrega. El magistrado Rodolfo González reafirmó la postura del jefe de probidad. Además, informó que se le ha dado un pequeño refuerzo a la unidad para que los casos sean conocidos de 2 en 2, hecho que dijo Pineda que aún no tiene el personal suficiente para ejercer. En cuanto a la postura de que no es correcto decir que alguien está siendo investigado por probidad porque incurre en un juicio mediático, el magistrado afirma, decir que alguien está siendo investigado por probidad no le hace daño, es solo dar un dato. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana estamos conversando con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y estamos hablando sobre el impacto que puede tener en determinado momento el trabajo que está realizando la sección de probidad siempre de la Corte Suprema de Justicia. Se hablaba, magistrado, de un tema específico que me parece muy importante, y es el de los recursos con los que cuenta la sección. De hecho, el mismo jefe de la sección de probidad había dicho que algunos procesos se habían congelado debido a la falta de recursos que tienen como sección para trabajarlos, y hablamos de dos expresidentes en estos casos, el caso del licenciado Alfredo Cristiani y del doctor Armando Calderón Sol. ¿Cómo ven ustedes estas situaciones que están ocurriendo pues ahí en la Corte, y que al final pues les toca también a ustedes tomar parte en estos procesos que van a llegar en determinado momento a la Corte Plena? Bueno, en efecto, tanto como miembro de la Comisión de Ética y Probidad, como también como integrante de la Corte Plena, hemos conocido estas limitaciones, y tanto estamos conscientes de esas limitaciones que hemos hecho las gestiones. El señor presidente de la Corte ha aperturado bastante la necesidad y la viabilidad de fortalecer esta unidad. Como decía hace un rato, se han hecho unas contrataciones ya de personal, y estamos en vías de fortalecerle más con recurso humano, también con recurso tecnológico. De hecho, en este momento, al día de hoy,
el espacio que ocupaba Providad lo ha desalojado porque se están realizando trabajos ahí de infraestructura para generar las condiciones máximas o mínimas de trabajo. Y también para poder generar un ambiente de reserva o privacidad. Yo insisto en el tema, no se trata de que no deba darse a conocer una información de la que se esté realizando en la oficina de manera general, pero la difusión de nombres o de datos o resultados en las investigaciones contra A, B o C investigado, eso es dañino, aparte que se pone en el filo de la navaja cualquier persona que esté difundiendo información reservada. Hay un ilícito, hay un delito que está contemplado en el Código Penal, que es la divulgación de información reservada. En cualquier parte del mundo es obligatorio guardar reserva mientras no se tenga concluido un trabajo investigativo. Estamos obligados por ética de respetar esa reserva, salvo al investigado. Si el investigado llega a decir, mire, fíjese que mediante alguna nota, decir, mire, tengo conocimiento de esto, infórmeseme, tenemos la obligación de decirle si es cierto, usted está siendo indagado, etcétera. Y puede, si quiere venir a ver el expediente, venga a verlo, no hay ningún problema, ¿ya? Pero es la persona interesada. A nivel mediático, lo que estamos generando es especulación, es inseguridades, es un montón de cosas que pueden hasta afectar el rumbo de una investigación. Pero es muy sensible la información que maneja Providad, sobre todo porque la mayoría de las personas que están investigadas son gente que ha tenido, digamos, acceso a fondos de los ciudadanos, a fondos públicos, y es por ello que los nombres y los casos se vuelven de interés de los ciudadanos en determinado momento. En determinado momento sí, ¿verdad? Se vuelven de interés, y ahí es donde es válido que se sepa, pero mientras no tengo yo concluido un dictamen, una información ya cuadrada, diría, en términos de conciliaciones patrimoniales, me parece que eso genera especulación. Cuando ya lo tengo, entonces es perfectamente viable que la ciudadanía pueda tener conocimiento. Hay un caso en específico que me llamó la atención. Estaba leyendo lo que ocurrió con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón. A él se le está cuestionando ingresos a su patrimonio por $165,000. Al final son solo 8 magistrados los que votaron a favor de una apertura a juicio. Usted está entre los que se abstuvo de votar en ese proceso. ¿Cuál es el argumento, magistrado? Exactamente, gracias. Fíjese que yo desde el principio he sostenido que a los investigados debemos de hacerle la conciliación, como dice la Constitución, en el artículo 240, inciso segundo. Debemos hacer el trabajo de conciliación patrimonial desde el momento que entra, que hace la declaración de su patrimonio, hasta el momento que sale. Entonces es en ese periodo. En ese sentido, yo lo he sostenido mucho antes, y ahí están las grabaciones, de que yo no puedo irme a concluido la declaración y hecha y determinar el patrimonio que ha acumulado durante el tiempo que estuvo ejerciendo, no me puedo ir más allá, decir al futuro, dejó el cargo y entonces yo sigo investigándole su patrimonio a futuro. Sí. O a la inversa, declaró, pero el tiempo anterior no era funcionario, sino que se dedicaba a determinado ejercicio profesional, entonces me voy hacia atrás y agarro también su patrimonio 1 año o 2 años atrás, y entonces cojo esos patrimonios, y como no tengo claro, entonces yo los incluyo como patrimonios adquiridos ilícitamente. ¿Ya? Entonces esas son las dudas que surgieron en este caso para usted. Ese es mi planteamiento. O sea, para mí, yo no puedo
agarrar el patrimonio de futuro de un funcionario y incluirlo como enriquecimiento ilícito. Hay argumentos, hay quienes sostienen, pero esa es una hipótesis, quienes avalan el incluir el patrimonio del futuro del funcionario, ya no siendo funcionario, dicen de que es que puede suceder, dicen, que este funcionario durante el tiempo que estuvo ejerciendo no gastó dineros adquiridos ilícitamente y los guardó y después los está gastando. Es una hipótesis, es una especulación, es todo lo que se quiera. Las hipótesis son precisamente especulativas y lo que hay que hacer es comprobarlas o descartarlas. Pero yo por una hipótesis o una especulación no me puedo sumar a decir incluyamos ese patrimonio, ¿verdad?, como parte del enriquecimiento ilícito. Pero hay situaciones que tienen que ver con la administración del doctor Agustín García Calderón. Él estuvo como presidente de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2000 y 2009 y surgen dudas respecto a situaciones que se dieron durante su administración. Por ejemplo, a él se le señala de haber debilitado la sección de probidad cuando esta sección estaba tocando algunos casos que se consideraban eran sensibles porque eran nombres de políticos los que estaban en determinado momento siendo investigados. También se le cuestiona de que tuvo acceso a una indemnización se retiró antes de concluir su periodo para accesar a fondos de una indemnización que alcanzaba en aquel momento los $120,000 para un grupo de gente que se retiró en determinado momento. ¿No cree usted que también hay situaciones que dejan dudas respecto a esta administración del doctor Calderón? No, estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo de que está mal lo que se ha hecho, ¿verdad? Sí no comparto de que sumemos, ¿verdad?, patrimonios de futuro, como también, y allí hay ahí hay una observación, por ejemplo, por un determinado valor, de la cual él cobró como indemnización, de la cual legalmente, como les dije, legalmente es viable que hubiese ¿cómo se llama?, reclamado ese dinero, pero éticamente no era correcto que lo hiciera, ¿ya? Legalmente sí le permite a cualquier magistrado, porque la ley de la carrera judicial lo incorpora como parte de la carrera judicial, y cualquier juez, ¿verdad?, cualquier miembro de la carrera judicial podría reclamar esa indemnización. Éticamente era incorrecto, y éticamente es incorrecto que lo hicieron también otros magistrados, ex magistrados, que se retiraron. Imagínense usted renunciar una semana antes para los efectos de ¿qué? De cobrar una indemnización. Eso desde el punto de vista ético es cuestionable. Legalmente era viable, desde mi punto de vista la ley le permitía. Digo pues porque el tiempo es corto. Sí, pero en concreto mi posición por la cual no me sumé, porque yo tengo ya precedente al respecto, de que no puedo agarrar a ningún ciudadano exfuncionario, agarrarle el patrimonio de futuro e incorporarlo como enriquecimiento ilícito, porque quiero llevármelo, no, ¿por qué no trabajo y determino el monto específico durante ese periodo? Y con ello determino si racionalmente o razonablemente es enriquecimiento ilícito o está dentro de lo razonable. Me explico, o sea, hacemos una revisión numérica, matemática, respecto a los valores que se están diciendo. No es el primero, hemos tenido un caso de un ex juez, ¿verdad?, que estaba un poco parecido, es decir, había eso fue dentro de su periodo, que aparece en montos pequeños, y entonces se decía, bueno, esto razonablemente no puede considerarse como un enriquecimiento ilícito. Sin mencionar nombres, magistrado, ¿hay más exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia que estén siendo investigados por probidad? Sí, claro, sí, hay jueces, hay un expresidente, etcétera. Sí hay como dijera, jueces que están
y jueces en actual ejercicio que están siendo ¿Ex magistrados? indagados. Ex magistrados también, ¿verdad? Sí se está trabajando y son cuestiones a petición, la mayoría, repito, son a petición de ciudadanos, salvo algunos como el que, bueno, ya es de conocimiento público, de hecho está siendo procesado por un ilícito, en el caso de los 3 jueces que han sido condenados, por ejemplo, antes de que se iniciara el proceso penal contra ellos, Providad realizó la indagación de su patrimonio de uno de ellos y se determinó con un monto bastante importante. Ya que estamos hablando de jueces, hablemos del tema que usted nos decía, que hay ciertos avances en el proceso de depuración de expedientes de jueces que estaban siendo cuestionados, porque hasta ahora solo se le puede mencionar eso como cuestionados por el ejercicio de su profesión, el ejercicio del cargo que ostentan. ¿Cómo va esta situación, magistrado? ¿Referido a la indagación de sus patrimonios o respecto a toda la parte de la depuración del sistema judicial? Y bueno, el año anterior se estaba anunciando que habían por lo menos 900 jueces que estaban siendo, digamos, investigados por el comportamiento a nivel profesional. Me decía usted que ya había, digamos, cierto avance en este proceso de depuración de estos casos. Sobre ese punto creo que es bueno darle los siguientes datos. Efectivamente la Corte no ha detenido su proceso de instrucción disciplinaria contra jueces. La mayoría son por denuncias las que se han aperturados. Efectivamente, si nosotros recordamos, en el año 2000, mora que teníamos era de 941 casos que teníamos y ingresaron en el año 2016, ingresaron 242, lo cual implica que casi regresamos al número que teníamos al inicio del 2015. ¿Verdad? 1100 y tanto. La cantidad de denuncias es significativa. Creo que es mucho menor, mucho más alta a las denuncias que se habrían producido en años anteriores. Sí. Pero con ese número debo señalar que se evacuó 545 expedientes, casos. Lo que implica un trabajal enorme. Tuvimos que otros días martes todo el día y los días martes, aparte de los otros días que podíamos examinar casos, los días martes se señaló exclusivamente para depurar expedientes disciplinarios contra jueces o contra abogados durante, las tardes. Entonces, parte de la mañana y parte de las tardes, trabajando todo el día. De hecho, Corte habilitó un espacio para luego hacer el receso, comer ahí y luego continuar realizando el trabajo. Lo que significa de que haber evacuado 545 expedientes en el 2016, en este momento, y de la mora que traíamos de 941 más lo que ha significado el ingreso de 242, ahorita tenemos a enero del 2017 o a diciembre, digamos, del 2016, nos hemos quedado con 637 expedientes. Es decir, que de la mora que dejamos de 941 todavía la hemos bajado, hemos sacado, así, ¿verdad? No los casos, pero numéricamente hemos sacado los casos que ingresaron más el doble o poco más del doble de la mora que teníamos y estamos ahorita con 637. Debo decir que de enero a la fecha han salido una cantidad casi ahí por los 25 o 30 expedientes, de la cual este dato ya ha bajado. Como decía hace un momento, la expectativa y la esperanza que tenemos es reducir en este año, trabajando de manera fuerte, tesonera, sin dar tregua
sin descanso para poder al final de este año estar diciendo, miren, no podemos decirles, miren, misión cumplida, pero sí decirles, vamos reduciendo la mora. Esto es solamente, ¿cómo se llama?, en términos de sanción de disciplinario contra jueces y magistrados. Y de igual manera se ha conocido a nivel general, luego que hemos emitido las resoluciones, que han habido cantidades de exoneraciones y cantidades, con estos números también, grandes cantidades de sanciones. El número de sanciones creo que del año pasado ha incrementado contra jueces, y también tanto de sanciones leves como también sanciones graves, como la separación del cargo de muchos jueces, ¿verdad? Ha habido, bueno, la atención ha estado centrada en este tema de los jueces, porque ya lo habíamos hablado en este mismo espacio antes, que habían expedientes abiertos por faltas que eran un tanto leves, que incluso no ameritaban mayor trabajo, pero que solo, digamos, engrosaban la lista de expedientes que tenían ustedes que analizar. Pero ¿qué cantidad se considera, o qué datos maneja usted respecto a las sanciones graves, o como sanciones por faltas que hayan cometido y que se consideren graves en el ejercicio de la función de un juez? Pues como sanciones de suspensión, por ejemplo, del cargo, que son por faltas graves, tenemos, por ejemplo, tenemos en el 2016, se ha superado el número con respecto al 2015. En el 2015 se produjeron 26 sanciones, y en el 2016 se produjeron 28 sanciones, ¿verdad? Es decir, sanciones graves, estamos hablando de suspensiones de arriba de 16 días, lo cual es un número bastante significativo para jueces, y para aquellos que han recibido las respectivas sanciones, también una lección, es decir, bueno, yo debo de ponerle más cuidado a la administración del despacho, debo tener más cuidado en la tramitación de los procesos, debo de ser más cuidadoso en la fundamentación de mis resoluciones, debo de ser más cuidadosa con la atención al público, y debo de ser cuidadosa con estar aquí adentro en mi despacho, porque si yo me alejo, otros hacen fiesta, y estos son los que me generan los problemas. Es decir, el personal, ¿verdad?, puede generar muchos problemas. ¿Y qué tan grave es la situación de la corrupción en el sistema a partir de estas investigaciones? Debo ser franco que hasta, salvo los casos que están siendo procesados, que han sido investigados penalmente, no puedo yo generalizar y decir el Poder Judicial, los jueces están infiltrados por el crimen, por la corrupción, etcétera. Puedo decir que la gran mayoría de jueces y juezas son gente comprometida con el servicio de la administración, y podremos tener todavía algunos casos de los cuales yo no puedo señalar números, ni tampoco puedo decir no los hay. Son precisamente el trabajo de la representación del Ministerio Público Fiscal, que coadyuva mucho a este proceso de depuración. En la medida en que está realizando investigaciones a los jueces o magistrados, en esa medida es posible determinar algún riesgo de penetración del crimen y que pueda haber corrupción. Pero diría lo que ha habido en el pasado, lo que se está procesando y se está confirmando, por ejemplo, con las condenas recientes de algunos jueces, o también con conductas que pueden dar lugar a corrupción, no que haya corrupción, pero sí el juez no se ha cuidado, porque su conducta puede dejar mucho que desear y puede ser penetrada. Y son los casos, por ejemplo, que la Corte ha resuelto con remociones. El caso, le doy el dato, claro. a la estimada teleaudiencia. Por ejemplo, en el 2014, por ejemplo, este servidor no estaba ahí, se produjeron nada más 3 remociones. Sí. En el 2015
Es decir, ya este servidor estaba ahí y la Corte resolvió 10 remociones, es decir, jueces o juezas que ya no continuaron en la carrera judicial en el esquema. Y el año pasado, en el 2016, se produjeron 13 remociones. Repito, las remociones son conductas graves, probadas, establecidas a partir de una investigación con el debido, la debida garantía del debido proceso y estableciéndose entonces que hay lugar. Y ahora sí, en algunos de ellos, debo decir, de que se encontraron indicios de corrupción. ¿Y qué hizo la Corte? Más allá de la remoción del funcionario, también ha tomado medidas profilácticas, llamemos preventivas, de evitar o cortar lazos o conductos entre corruptos de fuera y la corrupción interna. Y en más de algún caso la Corte lo que ha hecho es tomar medidas de ese tipo, sacando por ejemplo al secretario, removiendo personal de ahí, colocándolo en otros lados para que pueda irse saneando ese despacho. De igual manera ha ordenado Corte las inspecciones, levantamientos de gestión, como también investigaciones en determinados juzgados, porque ha tenido noticias de que personal de esos juzgados han estado también realizando actividades notariales, de abogacía en esa zona. Entonces eso propicia la corrupción, y si hemos de buscar combatirla, pues lo que tenemos que hacer es ir tocando, porque no solamente se trata de tocar al juez. El juez por negligencia puede caer o puede estar también involucrado en la corrupción que pueda haber, sino que también el nido no se toca, no se desmantela, y entonces pueden continuarse dando hechos que afecten la objetividad, la transparencia, la probidad que el órgano judicial está llamado a hacer, desde los juzgados de paz hasta la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy, esta conversación que estamos sosteniendo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Ya volvemos. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Estamos conversando con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia, y estamos hablando de procesos que tienen que ver con la administración de justicia. Magistrado, me llama la atención el dato que usted daba sobre los jueces que han sido sancionados, pero también hay otros actores que forman parte de la administración de justicia. En el caso de los abogados y los notarios, tenemos entendido que ustedes también han llevado investigaciones sobre el comportamiento de estos profesionales. Así es. Hemos hablado en alguna medida venimos conversando con el tema de probidad, quizás haciendo una especie de recuento, el trabajo, etcétera. Hemos conversado sobre la labor que realiza la Corte frente a los procesos de depuración judicial con jueces, magistrados, y también hay otra labor dentro de tantas que la Corte tiene, que es los procesos disciplinarios de abogados y notarios. Resulta que el combate a la corrupción no solamente debe abordarse desde un ángulo aislado, dejando intacto el árbol. La corrupción podemos figurarla, si ustedes gustan, como una especie de árbol donde yo puedo cortar una rama, puedo cortar otra rama, pero el árbol está intacto. En el órgano judicial laboran jueces, juezas, secretarios, secretarias, colaboradores, etcétera, pero también en las sedes judiciales litigan abogados y notarios, litigan profesionales del derecho que tienen expectativas y tienen intereses distintos, y detrás de los abogados están los intereses reales, económicos, políticos, culturales, jurídicos, patrimoniales, individuales o colectivos. Es decir, existen intereses, y eso es natural. O sea, los abogados están llamados a representar intereses.
pero los abogados deben de entender que la justicia, para lograrla, tiene límites, no debe buscar lograrse a costa de lo que sea. Sí. Y los jueces tienen la misión de hacer que la justicia brille a costa de lo que sea. Ahí sí, brilla a costa de lo que sea, porque es la Constitución y es la ley que debe aplicarse, y no atender o oír o escuchar palabras o sugerencias, etcétera. En ese sentido, hay mucha práctica también, y debo decirle a la ciudadanía, hay mucha práctica que la Corte ha investigado después de abogados y notarios, a quienes en la mayoría, en buena parte de los casos investigados, han resultado con resoluciones ¿Y tiene la cifra, confirmando responsabilidades. Debo decir, por ejemplo, que en el 2014 hubo 334 denuncias, en el 2015 hubo 384 denuncias y en el 2016 449 denuncias. Las denuncias, si nosotros advertimos, va en sentido creciente, lo cual puede tener un montón de interpretaciones. Espero de que podría concluir yo, dentro de ellas, de que haya más denuncias, no necesariamente que impliquen más abogados o notarios que han cometido faltas, sino que ha despertado en la ciudadanía, en los denunciantes, posiblemente una confianza en el trabajo que realiza la Corte. Sí. Si esto es así, bendiciones y seguimos adelante. Podrán haber algunos otros factores. De las resoluciones, fíjense bien, de las resoluciones en el 2014, con esa cantidad de denuncias de 334, solo se resolvieron 52 denuncias en el 2014. En el 2015, ¿verdad? Sí. Asumimos con más seriedad esta área de purificación del trabajo también de los jueces de los abogados y notarios. De las denuncias 384 se obtuvieron 224 resoluciones. Esto en relación a 52 y 224 es un dato interesante. Y para el 2016, que hubo 449, se han obtenido 370 denuncias, es decir, resoluciones. Entonces, los datos revelan que la Corte dejó de estar de brazos cruzados, extendió sus manos, empezó a trabajar y le está dando impulso a esta área. Complemento diciendo que han habido una cantidad grande de sanciones, de suspensiones de abogados y de notarios, porque se ha establecido, y esto es importante que la ciudadanía le ponga atención. Los abogados deben de confiarse en su abogado, pero también debe de darle seguimiento al caso que el abogado le está atendiendo. Magistrado, le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana aquí en Hechos AM, en este 1 de marzo. Gracias por darnos explicaciones y darnos su punto de vista sobre diversos temas que son obviamente de mucho interés del ciudadano. Un gusto, don Manuel, encantado de estar aquí con ustedes. Espero que este año creo que es la primera vez que estamos. El año pasado estuve varias ocasiones. Me tienen a la orden, podemos conversar muchísimos temas propios de la Administración de Justicia, y yo encantado de compartir esta información con la ciudadanía, con ustedes, y cuando sientan pues el espacio, estoy a la orden para acompañarles. Gracias, magistrado Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esto nos vamos a una pausa. Les recordamos que viene la segunda parte de Noticiero Hechos.